Muchas gracias. Buenas tardes. Es muy agradable estar acá. Siempre es un placer estar aquí en Lima. Quiero agradecer a la Universidad de Lima por darnos la bienvenida y a la Sociedad Nacional de Industria por la invitación y por llevar a cabo este evento. A medida que estaba escuchando alguna de las discusiones en la mañana, estuve muy dándome cuenta de que hay un sentido de tantos problemas que la economía aquí y la industria tiene que arreglarte. Hay unas discusiones intensas acerca de lo que hacer. Y por supuesto yo vengo a este país del exterior viendo lo que es tener un gran éxito. Y así que para mí es realmente los logros de este país que resalta. Y simplemente quiero decir esto como parte externa, porque aún así como estás dentro, cuando lidias con tus propios problemas, tratas de perder la visión del contexto global. Por supuesto, el contexto global hoy en día, como ustedes saben, no es uno muy bueno. Podrías pensar que tienes problemas, el presidente y el Congreso peleando entre sí, las políticas y todo eso, pero todo lo que tienes que hacer es simplemente leer las noticias internacionales y luego darte cuenta que esto es concientización. Esto es bueno comparado con lo que está pasando en el extranjero. Simplemente es un mundo de perspectivas para empezar en términos de la escala de los problemas de los cuales estamos hablando. Lo que quisiera hacer en mi presentación es hablarles un poco acerca de la productividad. Y finalmente la productividad es todo, y voy a tratar de traerles un par de perspectivas y tratar de pensar acerca de la productividad viendo las experiencias recientes en Perú en luz de ello, y enfocarme en la industria. Quiero decir un poco acerca del rol de manufactura y proporcionar una perspectiva en ello, y luego quizás pasar la última parte de mi presentación acerca de qué tipo de pólizas y políticas de marco de políticas podría ayudar a las industrias de manufactura y la economía como productividad en Perú. Dije esto cuando un extranjero viene a Perú, lo primero que ven es el éxito. De lo que tengo yo en mente es básicamente la imagen como esta. Entonces en las próximas 3 imágenes voy a comparar a Perú a través de 3 comparativos. Y no sé si pueden ver, no sé si pueden realmente leer la leyenda de la foto, pero la línea gruesa azul es Perú y estoy comparándola con economías avanzadas del mundo. Estoy comparándola con en Latinoamérica en general, el promedio de latinoamericano, lo cual son los triángulos verdes, y también la economía desarrollada, que es la línea morada, ligeramente por debajo del azul. Y si lo indexamos el Producto Bruto Interno para igualar todos estos 4 grupos de países en 1990, así es aquí donde empieza en serie, y lo que vemos de hecho es que Perú realmente sobresale, y esto es un gran logro en luz de que la línea morada realmente hay un gran contribuyente que es China. Entonces hubieron bastantes competidores fuertes que han tomado la perspectiva a largo plazo. Perú realmente le ha ido muy bien en términos de PBI. Este es el tamaño total de la economía. ¿Cómo es que esto se relaciona con la productividad? Bueno, el PBI está hecho en cierto número de formas. Para producir el PBI tenemos que poner a las personas a trabajar. Esto significa el número de trabajadores
que incrementan para producir una salida. Luego, realmente podemos mejorar sus habilidades, las habilidades de labor, de trabajo, lo que se llama el capital humano. Esto está básicamente a través de educación, la capacitación de habilidades, y luego lo combinamos con la maquinaria y el equipo con estos trabajadores para que ellos puedan ser productivos utilizando maquinaria, y el resto es básicamente la eficiencia, la eficiencia general de la economía, lo cual lo llamamos factor total de productividad. Entonces, esto es una contabilidad básica y la composición de cómo obtenemos un crecimiento global, incrementamos el número de trabajadores en el trabajo, mejoramos su educación y sus habilidades, les das plantas y herramientas para trabajar, y luego tú colocas estos recursos, los trabajadores y el capital con el cual trabajan, en una manera que va ya a magnificar la eficiencia general. Entonces, este último término, el TFT, lo cual la medida de crecimiento de productividad, es una mezcla de la eficiencia incrementada del uso, lo que se llama la eficiencia en empresas, pero también es una medida de qué tan eficiente son los recursos de la economía y de su colocación en las actividades a diferentes niveles de productividad y actividades. Ese es otro elemento de la cual voy a colocar como elemento de estructura para colocar los recursos en una manera apropiada, y es algo que voy a referirme una y otra vez. Podemos distinguir esta gran medida de factor total de productividad como una otra medida de productividad, lo cual se llama productividad de trabajo, lo cual es básicamente es una medida que se considera en las habilidades generales en labor. Es una medida más angosta de productividad, pero más relacionada con el PBI, Producto Bruto Interno. Entonces tenemos dos medidas de productividad y todo el factor total de productividad. Veamos a las mismas imágenes la imagen que les mostré desde la perspectiva de productividad, por decir. Entonces, este es la misma imagen, simplemente para recordarles con la anterior. Esta fue la tendencia para el PBI. Aquí es realmente donde Perú está, y ahora estamos fijándonos en la productividad de la mano de obra. Simplemente viendo la productividad de mano de obra, una vez más, Perú es la línea azul gruesa. Lo que veo es que son dos cosas básicamente. Una es, primero, en términos de productividad de mano de obra, el desempeño no está tan cercanamente distinguido como lo estaba con perspectiva al PBI. Entonces, lo que eso me está diciendo es que mucho de ese PBI básicamente está poniendo más personas a trabajar en lugar de hacerlos más productivos. Pero el segundo, que eso es como con la parte negativa de ello. El segundo es que si te fijas, puedes ver que en algún momento al inicio de los 2000, el año 2000, la productividad empieza a subir. Entonces, realmente se ve como que hay dos periodos acá, que después de a inicios del desempeño del año 2000, si bien este incremento en la productividad, que realmente ha sido ciertamente decente, no tan bueno como China y otros países del Asia, pero ciertamente mejor que Latinoamérica como un total. Se ve como Perú es un campeón de productividad realmente en términos de Latinoamérica. La imagen realmente se fija considerablemente peor cuando finalmente vemos esta otra medida de productividad, factor total de productividad. El factor total de productividad está midiendo la productividad y la mano de obra y el capital en total y su eficiencia total. Y vemos acá el hecho de que la tendencia general, estas cifras se van a creer que la manera que está calculada es como residual, realmente no tenemos un manejo. Entonces yo dividiendo, aún así es perturbante viendo que la tendencia desde 1990
cuenta, es realmente en general negativa. Es la productividad, el crecimiento en general no ha sido muy buena. Al inicio del 2000 vino un incremento, pero hay una estabilización y una tendencia también hacia abajo todavía en los años, simplemente hasta los recientes años. Y Perú realmente se ve peor en las 4 clasificaciones. Nuevamente, el TFT lo pondría un poco como una preocupación, pero pondría énfasis más en esta gráfica que en el factor total de productividad. Pero nuevamente es algo en que pensar. Pensemos más ahora un poco cómo logramos la productividad. ¿De dónde va a venir esta productividad? Quiero distinguir entre la manera que pensamos en productividad en los países ricos, en la manera que lo pensamos sobre la productividad en los países en desarrollo, en los mercados emergentes o de mediano ingreso como Perú, porque es importante hacer distinción, porque frecuentemente no se falta para tener productividad en Perú, vas a necesitar trabajar en diferentes fronteras y políticas en países avanzados. En países avanzados como los Estados Unidos o Suecia o Alemania, cuando pensamos acerca de productividad, pensamos realmente acerca de innovación, realmente pensamos acerca de incrementar la frontera en términos de investigación y desarrollo, nuevos productos y procesos. Estos son países que ya están en la frontera de productividad. La única manera que lo pueden incrementar es realmente empujando esa frontera mucho más allá, lo cual es a través de innovación. Ahora, en países en desarrollo o en mediano ingreso también hay cierta innovación también. Todas las firmas, todas las entidades que son miembros de esta asociación también están involucradas en innovación, y fíjese la manera de reducir cosas y así sucesivamente. Pero solamente eso es una parte de la productividad general de una economía como Perú. Esto solamente es una parte, porque el crecimiento en productividad en economías dualísticas como en Perú, lo cual es un país en desarrollo, proviene de cambios estructurados, de mover recursos, que son personas y capital, de actividades que relativamente tienen baja productividad, que realmente podrían tener más alta productividad. Entonces, esta es una cuestión de no simplemente absorber nuevas ideas y nuevas tecnologías del resto del mundo. Ya hay otras firmas que ya absorben esas tecnologías, que absorben esa frontera. El problema es diseminarlos en el país, es acerca de expandir el conjunto de firmas y actividades que ya son altamente productivas y exitosas. El tema es de mover a las personas en contexto en Perú, por ejemplo, de informalidad a la formalidad, de las partes alejadas a zonas de media y alta productividad. El motivo que esto es un gran tema en países de mediano ingreso como Perú es que estos vacíos en productividad a lo largo de diferentes tipos de actividades es más amplio que en países avanzados. Entonces podemos verlo en diferentes maneras. Una es de fijarnos a las amplias diferencias en el sector de productividad a lo largo de diferentes tipos de sectores grandes. Simplemente vemos 8 diferentes 9 sectores y he comparado niveles relativos de productividad en diferentes sectores entre sí en una economía amplia. He comparado Perú con economías avanzadas, y el promedio versus es esta línea gris, y simplemente viendo manufactura, lo cual es el tercer conjunto. Manufactura, si nos fijamos a los países maduros, la barra azul, es verdad que manufactura está en promedio, está más productivo que el promedio, pero el vacío es más grande en Perú, lo cual es las industrias de manufactura son mucho más productivas comparadas con el resto de las actividades en Perú. Lo mismo es verdad en la dirección inversa, en agricultura. Fijándonos en agricultura, los países avanzados, la productividad es relativamente menor que en otros, y en Perú es mucho más
es mucho menor en lugar. Estos ambos son síntomas de bajo desarrollo porque hay tal diferencia en productividad, actividades a lo largo de diferentes sectores, pero también es un potencial, puede ser un impulso para el crecimiento porque tú podrías tener productividad barata, puedes mover a las personas a lo largo de estas actividades, obteniendo personas de agricultura informal tradicional a una agricultura, negocio más formales o otro tipo de industrias, y esto puede ser una fuente muy importante de crecimiento de productividad. Y no estamos haciendo tanta investigación porque no se trata de investigación e innovación, es simplemente obtener los recursos para que vayan en los sectores específicos. Entonces, esto es una comparación a lo largo de sectores amplios. También podemos hacer lo mismo tipo de comparación para ver cuánto productividad hay y, por lo tanto, cuánto potencial hay para el crecimiento de productividad para reubicación y cambio actual, viendo a lo largo de firmas y más una vista más segregada. Estamos tratando de ver el mismo tema en diferencias de niveles de productividad a lo largo de las firmas, y aquí Perú está comparado con otros países, pero simplemente enfocamos nuestra atención en los Estados Unidos, el primero que está arriba. El tamaño de estas barras es la diferencia entre lo más productivo y la firma menos productiva. Así que cuando vemos a los Estados Unidos, se acerca el 3.5, es 3.5 más productivo que la firma menos productiva, y en Perú es más como 4.5. Hay una distancia mucho más grande, esta distribución es mucho más grande. Entonces, el mismo tipo de mensaje, hay una gran ganancias más inexploradas de ser capaz de mover recursos, manos de obra hacia la parte tipos más activos y firmas más activas. Te tomaría muy largo explicar cada uno de los gráficos, no voy a hacer eso, simplemente quiero decirles que los servicios en particular, hoy en día hay un gran crecimiento en derivar esta ineficiencia básica de esta productividad de la economía. Es verdad que hay mucha productividad que está originada en manufactura también, pero donde realmente resalta es en los servicios. No solamente eso, sino que también cuando te fijas en el tiempo, ves que en el tiempo la manufactura hace la reubicación relativamente efectiva, que la manufactura, que la mano de obra tiende a moverse de la menos productiva a las firmas más productivas, pero eso no sucede en servicios. En los servicios es lo opuesto, es las más firmas relativamente pequeñas o informales, el sector que tiende a ser el que absorbe más empleo, y es por eso que el empleo está yendo a los servicios, no solamente como gran parte de la economía, sino que también es una gran parte de la productividad de la economía en Perú, no solamente en el sentido que los servicios en promedio como productividad no es el problema, sino que hay tantas firmas en baja productividad en servicios y también de alta productividad también. In light of that, the issue about sort of how well manufacturing, how well industry is doing as a whole, is an immediate question that comes to mind. So one thing that would make a big contribution to this positive productivity increasing, productivity enhancing structural change in Peru would be precisely more industrialization, getting people from other sectors, both informal services as well as traditional agriculture, the countryside, into manufacturing. That would be one way in which you can generate productivity increase in the economy as a whole. But as you know,
la economía en general, pero como sabemos, en ese área las noticias no han sido muy positivas, a pesar de que la industria manufacturera no es, en líneas generales, lo más productivo, permanece pequeño, pero en realidad, ciertamente, en términos climatológicos, está en temporada de industrialización, en donde se comparten las economías y el empleo, y que a las personas que se les emplea en la manufactura. Y ahora, ¿este proceso podríamos revertirlo? Quiero directamente ir al punto cuando hablamos de desindustrializar o revertir la industrialización. ¿Podemos revertir la industrialización? Quiero ser claro en que quizás esto sería muy difícil, ya que este proceso de desindustrializar o una industrialización primaria en un contexto es un fenómeno mundial. Quizás es una tendencia secular que viene ya ocurriendo desde hace un tiempo, impulsada por ciertos determinantes que no son relativos al Perú, pero son impulsores de las condiciones globales. Tres en particular. Uno que es que las industrias de la manufactura cada vez requieren de mayor capacidades, mayor intensidad en cuanto a capacidades, y los países de economías medias y de bajos ingresos se ven que tienen menor capacidad comparativa porque hay ahora partes, repuestos de equipos que contra aquellos que pueden sobrevivir, pero es difícil mantener a estos amplios sectores de la manufacturera que con trabajadores que no estén capacitados en la tecnología, con bajos ingresos, porque van a querer en otros países, ya han pasado otras etapas. Entonces tenemos esta brecha tecnológica, es un fenómeno global que hace más difícil para los países de bajos ingresos y medianos de mantener una manufactura sostenible. Y luego tenemos la competencia global. Y países como el Perú están abiertos, claro, a negociar, pero es difícil el promover una manufactura para un mercado de consumo local, especialmente cuando tienes países como China y otros que ya han logrado mucho avance, ingresos a los mercados de la manufactura. Y también hay un cambio en la demanda global en que ciertas partes se vuelven más ricas y que exigen que ciertos patrones vayan hacia servicios. De modo que este mercado global para la manufactura de bienes también se viene reduciendo, al igual que los servicios. Y los servicios no son bien negociables. Y esto ocurre por diferentes razones. Lo que tenemos es que este fenómeno se está dando en todos lados, esta dificultad de una manufactura sostenible y también esta nacionalización que se pensaba inicialmente. Entonces lo que tenemos que hacer es observar la manera en cómo la manufactura evoluciona en cuanto al desarrollo. Si queremos verlo desde el punto de vista del empleo y que quizás está mostrando un patrón a la inversa, donde en el eje horizontal tenemos los países y su nivel de ingresos, y en la vertical, en Y, tenemos la distribución económica por empleo. Entonces, aquellos países pasan de ser pobres a ser menos pobres, con bajos ingresos, y en otros casos pasan a través de la manufactura, y luego viene la industrialización. Entonces, la tendencia está ahora al revés. Y en primer lugar, ¿dónde se encuentra el Perú aquí? El Perú está justo en la parte superior, en términos de empleo, está más allá de la máxima. Entonces, en términos generales, entre estos benchmarks o comparaciones transnacionales, Perú parecería como que el Perú se ha industrializado
lo mejor que ha podido. Y aún no es toda la historia, porque esta gráfica, estas curvas, son un promedio de las últimas décadas. Y si observamos a datos más recientes, comparado con décadas anteriores, lo que observamos es que estas curvas, y luego es que van cambiando hacia abajo, que cada década de éxito y cada década sucesiva. Lo que esta gráfica nos muestra es que lo que ha ocurrido con la distribución del empleo en la manufactura, de que en cada década podemos ver que esto se ha ido reduciendo, y que bajo los controles y estos impulsos de esta tendencia, y hay dos grupos de países, los de la izquierda y los de la derecha, y lo que están en la derecha son los países que en realidad son exportadores fuertes de manufactura, mientras que los del lado izquierdo son todo lo demás. Entonces, aquellos países que son fuertes exportadores de manufactura han perdido menos empleo que el resto, pero sí han perdido, sin embargo, en mano de obra. Cuando hablamos de resultados, de outputs, los países fuertes que son buenos exportadores casi apenas mantienen cierto el valor agregado, ya que se comparte el precio en el PBI, y en otros casos se tienen ventajas comparativas, como en el Perú y sus recursos, y en cada década se ha ido reduciendo. Entonces, estos son los impulsadores, digamos, que uno tendría que usar un término especial en cuanto a la desindustrialización. Quizás se tenga que usar un término más específico, y quizás hay una necesidad de una regla, de una norma, de manera que se cuenten con políticas y procedimientos. Brevemente al final voy a referirme a ellos, pero eso significa que requerimos de una perspectiva diferente de lo que queremos lograr. Y podemos volver a la gráfica que les mostré, en que el empleo en la manufactura en el Perú está por debajo del 10%, y eso no va a volver al 15%, o al 16%, o 17%. Eso no sería realista. Sin embargo, pueden haber bolsas de fortalezas tecnológicas, de éxitos competitivos, en que pueden brindar beneficios no solo a la manufactura, pero a la economía en general, y brindarle mayor vitalidad. Entonces, son ciertos segmentos de la manufactura que particularmente todavía pueden mantenerse fuertes en su crecimiento. Entonces, el mensaje negativo de mi presentación, si desean, quizás la parte pesimista de mi mensaje, es que a pesar de un marco de políticas, no podemos esperar que la política haga milagros. Va a ser muy diferente, muy difícil de hacer una ingeniería, de lograr revertir esta tendencia en la industrialización. Pero, tal como acabo de mencionar, una política podría ayudar con una norma. Entonces, permítame ahora referirme a una discusión de qué tipo de política o qué tipo de relaciones entre el sector público y el sector privado podría ser lo adecuado según las circunstancias, según lo que acabo de mencionar. Existe, y ustedes pueden escoger cualquier tipo de reporte que tenga que ver con la productividad, desde instituciones multilaterales, se trate de del BID, de cualquiera de los bancos mundiales, y nos preguntamos, ¿y qué es lo que ellos están diciendo? ¿Cómo mejorar la productividad? ¿A través de qué políticas? Y nos dan una lista, nos brindan una lista como esto, una textura que parece a lo que está aquí a la derecha. Y que la gráfica resumen el enfoque, el método existente de la productividad. Entonces, brevemente, tenemos que mejorar, claro, en la innovación. No es todo lo que estoy diciendo, pero claro, hay que mejorar la innovación también con ciertos remedios, reparaciones, hay que mejorar las condiciones, hay que invertir más en investigación y desarrollo, hay que invertir en los colegios, las escuelas,
hay que dar énfasis a la agricultura no tradicional y también hay que mejorar nuestras infraestructuras en soporte en energía y también, claro, tenemos que mejorar la gobernanza, la parte administrativa, que a través de regulaciones tener mayor responsabilidad. Son aspectos críticos de una estrategia general para incrementar la productividad y la economía. Y luego, el problema es que sea usted en el gobierno o digamos si es que usted es una asociación industrial, hay que pensar bien esto con el gobierno. Algo de lo que acabo de mostrarles no es muy útil, porque básicamente es todo lo que tenemos bajo el sol. Es como el sumidero de la cocina. Es como si quieren convertirse en Suecia, tienen que verse como Suecia, que está bien, pero no me va a ayudar en términos de cómo llego allí, cuáles son los pasos que deberé tomar, porque toda esta lista de lo que tienen que hacer son básicamente cosas de que los países exitosos hacen ahora después ya de haber logrado el éxito, pero cómo llegaron allí, cómo un país como Perú podría parecerse a este país. Entonces no se trata, sí, es útil decir, claro, hay que mejorar las instituciones, hay que mejorar los colegios, las escuelas, nuestra infraestructura, hay que mejorarla, pero esa quizás sería la manera fácil, que quizá, creo que ya lo han venido desarrollando. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo ahora? Y cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus capacidades. Y lo segundo, otro problema relacionado con esta discrepancia, con este enfoque que no realista, es que no tiene objetivos claros. Son más bien muy amplios, muy laxos, y cuando trabajamos en el mundo real con los negocios, sabemos que los problemas y los obstáculos que encaramos son muy difíciles en el mundo comercial. Tenemos que cumplir con el código tributario, con las normas, hay temas del mercado laboral en cuanto a capacitación, temas de requisitos de infraestructura. Todos estos son temas específicos que no necesariamente son bien abordadas, son más bien genéricas en los programas de los que tratan de hacer todo a la vez. Entonces ustedes necesitarán pensar en cómo establecerán sus prioridades. Y aquí tenemos dos estilos de políticas que observamos en los países que se involucran, países comprometidos, y lo podemos ver desde una perspectiva amplia, una generalización en que quizás podría decir que es el método latinoamericano o el enfoque de bancos multilaterales, y el segundo enfoque o método es, digamos, la etapa pragmática, ese enfoque pragmático en que yo no sé cuál podría preferir, pero el primer método trata de ser una vez más, tiene un objetivo general de arriba hacia abajo y que presume cuáles son los problemas, cuáles pueden ser las prioridades del alto nivel, de un análisis de alto nivel. Entonces, típicamente, estos enfoques van a concentrarse en la regulación, en el papeleo que hay que hacer burocrático, y los objetivos serán con los análisis comparativos, el benchmarking, por ejemplo, el Banco Mundial, qué competidores, qué puntos tienen, y luego sugerir en base a eso qué es lo que quieren corregir como prioridades. Y en esta línea de la política, la manera en cómo funciona el gobierno se relaciona al sector privado, esencialmente se convierte en un proveedor de un paquete de servicios predeterminados.
es una agencia que brinda o subsidia capacitación de capacidades, o las instituciones financieras que brindan crédito, o de parte del Tesoro, del Banco Central, que quizás regula los impuestos, o quizás agencias que brindan mayor marketing, etcétera. Entonces hay una lista de agencias que brindan estos paquetes de servicios predeterminados, pero eso es relativamente desconectado de las realidades de las necesidades reales, porque nadie hace un análisis de los exportadores, qué es lo que los exportadores potenciales necesitan. Y un segundo enfoque o método es el impulsado por los problemas ya existentes en el terreno, que no presume que sabemos cuáles son los problemas y cuáles son los servicios que deben brindarse por cada departamento, sino que necesariamente lo ve de manera experimental, tratando de entender, ir, digamos, prueba y error, y tratar luego de entender cuáles son los obstáculos y cuáles son esos enlaces entre ellos, y tener un método repetitivo de probar algo, si no funciona, monitorear, y luego de manera que tenemos un elemento interactivo dentro de esto. Pero lo que impulsa este proceso es siempre una pregunta: cuestionar cuál es el problema, qué estará bloqueando a las iniciativas a emerger, a avanzar, cuáles son estos pensamientos que usa la gente, por qué es que no están empleando a 10,000 personas, 10,000 personas, 100,000 personas. ¿Qué está bloqueando? ¿Por qué no se está empleando la gente? Entonces, dentro de este modo de política, los gobiernos ya no están brindando paquetes de servicios predeterminados, sino que son más agencias en un proceso interactivos con el sector productivo, en tratar de resolver estos problemas colectivos del sector privado y tratar de entender cómo ayudarles. Entonces, esto es muy importante, no solamente para el gobierno, sino también muy importante para las contrapartes, para el sector público, porque de manera que el sector privado, digamos la Sociedad Nacional de Industrias, por decir, a manera de ejemplo, ¿cómo es que la Sociedad Nacional de Industrias piensa cuál es su relación con el gobierno, por ejemplo? Entonces, estos dos modos de tratar de reunir lo público con lo privado, con diferentes aplicaciones, de modo que el sector privado pueda organizarse y de manera que cómo interactuar con el sector privado, organizando a estos problemas contextuales muy específicos que es muy diferente que simplemente organizar objetivos amplios o generales tales como los fiscales, los tributarios, del papeleo burocrático ya existente. Creo que hay un historial de este país, creo que hay mucha experiencia en cómo algunos de estos elementos, diferentes tipos de programas se han implementado y cómo algunos han producido ya éxitos. Sabemos que uno de los éxitos claves en el Perú en términos de diversificación y la generación de lo no tradicionales, producciones no tradicionales, por ejemplo el caso del espárrago, un fenómeno de éxito, caso de éxito, y ese éxito de la agronegocios, que fundamentalmente es el resultado de la colaboración entre el sector privado y público durante la revolución de los años 90, de su consumo e importancia, y luego también se hicieron ciertas cosas, como ya mencioné anteriormente en el panel de esta mañana, ciertas cosas que se mencionaron, ciertas cosas que se hicieron fue eliminar obstáculos, estas dificultades que no permitían la expansión del sector agrícola, y luego se redujeron ciertos impuestos y se brindó un régimen con normas más flexibles. Entonces, este paquete finalmente pudo producir éxitos muy importantes y que continúan produciendo éxitos en la agricultura no tradicional, en el agronegocio. Entonces, y una experiencia más reciente
son las mesas ejecutivas, que son grupos de trabajos que fueron creados en la administración anterior, que fueron exclusivamente informadas en esta manera de pensar la política, pensando que el sector privado se desagregue, que trabaje con las diferentes ramas gubernamentales para identificar cuáles son los cuellos de botella y tratar de eliminarlos, de tal manera que en el proceso se generó mayor certidumbre en la ejecución y de manera que el Ministerio de Economía apoyó mucho en este proceso. Y algunos elementos muy importantes son muy interesantes, que, por ejemplo, hubo una delineación, una descripción específica de cuál es tu problema y cuál es mi problema. No solamente decir que el sector privado está exigiéndole al gobierno, sino más bien que el sector privado se identifica cuáles son los problemas y los retos que encaramos, y de modo que el sector público pueda abordar lo que el gobierno puede hacer. Me parece que lo importante aquí es que la capacidad del sector privado de entender los problemas, la raíz de los problemas, e ir más allá de, por ejemplo, una subida en impuestos. Entonces quedaba este residuo de experiencia en el que ya se ha construido, y creo que un país como este que puede avanzar con esto. Y al pensar sobre esta experiencia, me llamó mucho la atención, me pareció curioso que muchos de estos éxitos, la diversificación se está dando en agronegocios, y me quedé pensando en que otros casos latinoamericanos, y que parece ser algo común, un fenómeno común en Latinoamérica. Y hemos hablado de la industrialización en la producción, algunos de los más notables éxitos de la diversificación en Latinoamérica, que viene del área de agronegocios. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y si hay algo que podamos aprender de ese éxito al poder movilizar recursos en agronegocios y en otros sectores también, en las industrias particularmente. Entonces creo que hay una cantidad de cosas, varias cosas, ventajas del agronegocios, y en este proceso tenemos que contar con una ventaja comparativa para demostrar nuestro éxito. Y muchos de estos sectores de agronegocios que lograron el éxito, en el caso del espárrago, las peculiaridades gracias a las estaciones de cosecha, y que Perú podríamos decir que tenía ya ahí una ventaja comparativa latente, y luego que se mejoró gracias a nuevo tipo de irrigación y otros usos de la tierra. Y creo que esto es importante, que, como dije anteriormente, que estos ejemplos exitosos que vienen del sector privado puede entonces darnos a entender cómo es que han abordado sus problemas, porque de modo que no sea el sector público, el gobierno, el único que quiera demostrar estas mejoras. Yo siempre repito el ejemplo del espárrago, porque es donde fue muy evidente que como el capital social de algunas de estas industrias, de los cultivadores iniciales que brindaron un input, sus ideas o contribuciones muy importantes en la experimentación, que posteriormente se volvieron disponibles para otros también, pero en esta visión inicial que produjo beneficios muy buenos. Y la pregunta entonces es, ¿habrá otro capital social similar en otras ramas de la economía, en otras industrias también? Esa es la pregunta. Y un tercer aspecto que mencioné antes, aparte de los agronegocios, que fue facilitado por regímenes de políticas favorables, creo que hay algo de los agronegocios que permitió la creación de diferentes
áreas, por ejemplo, mejorar la tributación, normas laborales, claro, brindando ventajas para los agronegocios, porque no podía hacerse del área de la manufactura. Entonces, cuando pensamos de partes industriales y las que hemos tenido un debate al respecto y escuchamos en la mañana que precisamente un intento de brindar beneficios de políticas para ventajas de infraestructuras que también podría ser áreas de mejorar. Y en otros casos, por ejemplo, se pudo ir mejor en agronegocios que en la manufactura, porque en la agricultura, básicamente, tú puedes importar la tecnología y lo único que necesitas es un suelo, una tierra vegetal local, y luego hay que integrar las capacidades y un gerente administrador, y esto es lo que también ocurre en los países de medios ingresos. Y finalmente, el régimen de la Organización Mundial de Comercio, y que trata la agricultura de otra manera, quizás le da un respaldo de que hay de las políticas que se pueden implementar en la exportación o en las industrias, en las agroindustrias, que es mucho que externamente imponía antes dificultades que en la manufactura, que en las agronegocios. Entonces, esto se ha experimentado mucho por parte del gobierno en los agronegocios y que ha superado a las actividades de simple manufactura. Creo que colocando todo esto, integrándolo todo, creo que el tipo de enfoque moderno o de una política industrial moderna, cuando decimos, no solamente nos referimos a la manufactura, sino a las áreas de producción no tradicional en esta productividad, y la manera de que es como un enfoque, que cómo se estructura este método, este enfoque para la realización de esta política industrial, a veces se llama algo colectivo. Entonces, con tres características fundamentales, y quisiera resumirlas antes de terminar, y le llamo a estas características de diseño institucional porque se pueden concretizar de diferentes maneras, pero creo que son muy importantes recordar estas características de diseño institucional. Una que va a la noción anterior de la interacción, de la colaboración para la resolución de problemas, porque este conocimiento, el gobierno, ese conocimiento que tiene el gobierno, no está solamente se sienta en agencias, está representado por agencias ante el sector privado, pero quizás están a una distancia corta, están a la mano del sector privado. Entonces, habrá que identificar los obstáculos de manera efectiva para luego poder brindar estos paquetes de servicios predeterminados de manera más amplia. Entonces, esta característica de diseño institucional, entonces, será lo primero, asegurar lo que se llama la integración, o sea, ser parte de, o una colaboración estratégica entre el sector público y el sector privado, y de manera que haya un diálogo permanente. Y un buen ejemplo es este foro en el Perú, y que me gustaría referirme. Es importante que tengamos este tipo de foro de manera desagregada, no solamente que sean los los jefes del gobierno que se reúnen, sino que también se acerquen a las ramas industriales y para identificar los diferentes problemas. Entonces, primero es que este proceso se haga de manera correcta y que en el Perú se asegure esto, que la resolución de problemas sea iterativo en esta clasificación. Lo segundo será de que haya disciplina en este proceso. Tiene que haber disciplina. De lo contrario, o el gobierno trata de tomar control, quizás como un ejercicio de relaciones públicas, o el sector privado esencialmente podría quizás no portarse bien con el gobierno. Entonces tiene que haber cierta disciplina en el proceso que limite la capacidad del negocios y en el gobierno. Y tercer lugar,
responsabilidad, asumir responsabilidad es importante porque cuando me refiero a estas cosas con frecuencia, la gente se preocupa de constantemente dos cosas. Uno es que el gobierno nunca será capaz de hacer lo correcto una vez que comienza a participar en este nivel micronivel. Y el otro aspecto es que en el momento en que el gobierno pone sus manos aquí al sector privado, se puede decir que van a comenzar a pedir rescate o va a llevar a la corrupción. Entonces, por eso que se tiene que contar con una buena política. Y la respuesta a esta primera crítica es esta característica de estar integrado. Entonces, comenzar de un punto inicial en el gobierno no lo sepa realmente, pero es un proceso de descubrimiento, de identificar que esto sea iterativo, un proceso iterativo. Y la respuesta es la segunda. El temor de la corrupción es que este proceso tiene que asumir su responsabilidad. Una vez, al ser transparente, al preguntarse cuáles son tus objetivos, publicándolo todo y siendo extremadamente directos, yendo al punto de estos ejercicios, en esta práctica de manera transparente. Eso sería lo más importante. Entonces, permítame concluir diciendo que yo les he dado quizás una vista pesimista de los prospectos de la industrialización y esto vuelve a los niveles de la industrialización en países así, en que quizás regresamos a los 60s, a los 70s, pero creo que hay mucho espacio para el desarrollo y una política que genere el diálogo a todo nivel entre el sector privado y el gobierno, que pueda ser mucho más efectivo y reduciendo esta heterogeneidad en esta economía y en demostrar que las firmas tienen éxito y qué es lo que se pueden esperar duplicando, triplicando sus recursos, generando mayor empleo. Todo esto no se podrá lograr en un contexto que particularmente que sea ventajoso. Las economías mundiales no van a ser abiertas como en los décadas anteriores. Entonces, tendrá que haber una demanda de crecimiento de las fuentes domésticas que van a realizar inclusiones de aspectos más críticos de una parte integral en esta estrategia general. Y creo que al tratar de cerrar estas brechas y lograr la heterogeneidad productiva, logrará el objetivo del crecimiento, pero también logrará la inclusión, porque va a llegar al centro de la cadena productiva, y creo que eso es el objetivo más importante para el desarrollo productivo. Muchas gracias y espero que les haya ayudado y podamos generar un debate. Gracias.